This call is now being recorded. Muy buenas tardes, estudiantes del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Hemos estado leyendo en las últimas clases, porque de eso se trata, de la lectura. Hemos estado leyendo algunos poemas bastante explosivos, podríamos decir así, de Oscar Hahn, que es el poeta que estamos estudiando en esta parte del curso. Oscar Hahn, poeta chileno, estupendo como creador de textos poéticos, líricos, pero con una gran fuerza expresiva, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, sus dos últimos poemas son netamente como artes poéticas que señala el narrador, y a través del cual, el poeta, el yo poético, y de esa manera invita al lector a el acto de la lectura, ¿no? Para que encuentre un sentido. ¿Y cómo no va a encontrar un sentido en poemas como, por ejemplo, este que lo voy a leer hoy para recordarlo, donde vemos el extraordinario manejo que tiene Oscar Hahn del soneto, ¿no? El soneto, que es una forma poética que ustedes conocen. Este célebre poema se llama Lee, Señor, mis versos defectuosos, que ya hemos leído en la clase anterior y que simplemente lo hacemos como un recuerdo para retomar y tratar de captar, ¿no?, el sentido que le da Oscar Hahn a este poema, que es un inapreciable soneto. Entonces, en este texto, el título, ¿no?, el título del relato también es el primer verso, ¿no? Hay una especie de repetición. El título es Lee, Señor, mis versos defectuosos. Dice: lee, Señor, mis versos defectuosos, que quisieran salir pero no salen. Ya ves qué poco valen mis esfuerzos, y mis desdichas, ay, qué poco valen. Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero salen débiles, moribundos estos versos. Deja que el último suspiro exhalen. Ayúdame, Señor, que no zozobre la mitad de este terceto pobre. Mira estas ruinas, palpa su estructura, dónales lo que tengas que donarles, y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura. Esta última parte es clave, diríamos así, porque lleva a asumir que este poema no tiene sentido según el yo poético, y sin embargo el poema sí tiene mucho sentido, ¿no? Lo que quiere decir con este terceto final, dónales lo que tengas que donarles, y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura. Lo que quiere decir que este es un poema pleno de sentido, pero que esa plenitud solo la puede determinar el lector, ¿no? La persona a quien está dirigido el poema, y es este lector, pues, el que dice: sí, este verso, este poema sí tiene sentido, ¿no? Entonces, de él ya hemos hablado, no vamos a hablar mal de él. También dijimos que, a propósito de Oscar Hahn, cuyos versos están cargados de violencia, como por ejemplo en el poema Invocación al lenguaje, ¿no?, que tiene el mismo tono iracundo, violento, del poema Arte Poética, que fue el primero de este escritor chileno, ¿no? También ya hemos leído Invocación al lenguaje. Hemos señalado que en realidad no es una invocación, sino una interpelación, ¿no?
Y después de haber hecho ese recuento, hoy vamos a enfrentarnos a un poema. También hemos leído a Octavio Paz, ¿no? Pero vamos a enfrentarnos a un poema que está en la página 126, ¿no? La página 126, y leeremos también el comentario respectivo para que ustedes comprendan de qué modo hay una relación muy estrecha entre el yo poético y el lector, que hay una complementación entre ambos elementos, ¿no? Hay una suerte de interrelación o interacción entre el yo poético y el lector. Y esto está señalado de una manera, sí. Entonces, hoy, señorita Apaza, en la clase que vamos a comenzar con su presencia, hoy estamos en la página 126 y leeremos el poema Reloj de Arena. El reloj de arena, no se olvide usted, está en la página 126 y me permitiré leer el texto y leer el comentario también, pero de parte suya, como siempre, también espero que usted pueda aportar, como lo ha hecho en la clase anterior, ¿no? Usted y yo sabemos qué cosa es un reloj de arena. Ahora, en estos tiempos, nosotros usamos este tipo de reloj que estoy mostrando, ¿no? Con este tipo de reloj yo veo qué hora es, ¿no? A qué hora exactamente son las 4:10. Bien, en cambio, en el pasado, antes de la invención del reloj, los griegos habían inventado este reloj de arena, ¿no? Que era un depósito en forma de un objeto, más o menos una X, así, de este modo, ya usted pueda ver, ¿no? Esta X que está exactamente aquí, ¿no? Entonces, en la parte superior era un depósito en el cual se podía echar una determinada cantidad de arena. En la parte superior se echaba la arena, se llenaba la parte superior, ese vacío era llenado. Y mediante un conducto mínimo que está a la mitad del objeto, esa arena iba cayendo, ¿no? Iba cayendo poco a poco. Entonces, de acuerdo a la cantidad de arena que iba cayendo de un depósito al otro, de acuerdo a eso se calculaba la hora. Era una forma de calcular la hora, ¿no? Mediante este procedimiento. Y ahora Oscar Hahn nos regala este maravilloso poema que voy a leer y que luego usted también podrá comentar, ¿no? Decimos nosotros, este portentoso texto pertenece al poemario Estrellas Fijas en un cielo blanco. Así se llama el libro donde está este poema llamado Reloj de Arena. Y antes de hacer algunos comentarios pertinentes y útiles, lo hemos transcrito completo. Aunque suene paradójico, este es algo que debe fijarse, cabe decir que en un sentido formal y oficial es y no es un soneto. Esto parece una paradoja. Yo digo que este poema, cabe decir que en un sentido formal y oficial es y no es un soneto, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo entendemos de que este poema es y no es un soneto? ¿Cómo algo puede ser al mismo tiempo lo contrario de lo que se supone que es? Numéricamente tiene 14 versos, como el soneto. En cuanto al número de versos, tiene los que debe tener un soneto.
Pero Han hace una pequeña variación. Ahí está el aporte pequeño y grandioso de Oscar Han. Agregó un verso al primer terceto, y le quitó uno al último terceto, transformándolo en un pareado. Veamos si este pequeño cambio incide en la significación del texto, que gira como un reloj en torno a la experiencia de la temporalidad, dimensión dentro de la cual se desarrollan tanto la escritura como la lectura, ¿no? Entonces lo que hemos dicho es que este texto llamado Reloj de Arena es un soneto, pero también podemos afirmar que no es un soneto. Es un soneto porque tiene 14 versos, ¿no? Desde ese punto de vista tiene 14 versos y hay una rima entre ellos. Pero desde otro punto de vista, no es un soneto. ¿Y por qué no lo es? Porque Oscar Han se ha permitido distribuir de otro modo estos versos, porque en un soneto tradicional el primer cuarteto tiene 4 versos, el segundo cuarteto también tiene 4 versos, el primer terceto debe tener 3 versos, pero aquí en este poema vemos que el primer terceto tiene 4 versos, o sea, ha sacado uno del último terceto, ¿no? Que ya ahora ya no tiene 3 versos, sino tiene apenas 2 versos, y de esta manera, mediante esta técnica tan curiosa, tan excepcional, es que describe un comportamiento que creo yo que es un comportamiento universal, ¿no? Universal en la medida en que nuestra vida transcurre en el tiempo, ¿no? Nuestra vida transcurre en el tiempo. Y eso es lo que se puede ver precisamente con esta técnica que ha usado Oscar Han en este poema, que ruego seguir su lectura para intentar luego descubrir algunos aspectos. Dice, se llama Reloj de Arena y dice así, siendo y no siendo a la vez un soneto. Es un soneto y no es un soneto, ¿no? Dice: desdichado lector, tuya es la mano que puso en marcha este reloj de arena. Las sílabas ya caen grano a grano. Allá abajo palpita tu condena. Tiene 4 versos. Segundo cuarteto. Estas líneas que miras ahora mismo son columnas de arena vertical. Vas con ellas fluyendo hacia el abismo. Vas goteando hacia el fondo del cristal. Segundo cuarteto, 4 versos. Y acá viene el cambio. En este primer terceto no hay 3, sino 4. Dice: ay, cómo entre los versos te deslizas. Mira cuán bajo has descendido ya. De peldaño en peldaño, viento pisas. Casi vacío el otro vaso está. Ahí en este primer terceto hay 4, no 3 como debería ser. Y luego la última estrofa dice: se te acaba la arena, no hay demora. Despídete, lector, llegó tu hora, ¿no? Voy a leer lo que yo he escrito acerca de este poema, pero luego podemos agregar algunos comentarios que usted, señorita Apasa, quiere hacer. Dice, digo yo lo siguiente, que dicho sea de paso tampoco no es muy extenso, por eso es que va a haber la oportunidad de, diríamos, conversar un poco sobre este texto, tratar de probar que esto que él acaba de hacer es algo que se repite en todas las situaciones de la temporalidad,
¿no? Por eso digo yo, francamente, decimos, se hace bastante difícil intentar una exégesis válida de este originalísimo poema creado por el escritor chileno. Nos deja asombrados esta capacidad metafórica de transformar el tema de la temporalidad humana en un objeto, el reloj de arena, inventado en los tiempos antiguos para intentar medir el transcurso del devenir temporal, lo que le agrega una mayor dosis de trascendencia y de conciencia sobre lo irreversible del tiempo es que el locutor, escritor o voz poética se dirige al locutorio, receptor, oyente, destinatario, para hacerle tomar conciencia sobre cómo el ser humano no puede escapar de la fugacidad y velocidad del tiempo, cualquiera sea la actividad que desenvuelva en el plano de la realidad. Lo asombroso del poema es que la ficcionalidad, la fantasía del texto que ha elegido el desdichado lector, no impiden que en el proceso mismo de la lectura el operador de esta vaya perdiendo y ganando tiempo. Pierde porque lee, consume tiempo, segundos, minutos, horas, etc. Gana gracias a que la lectura enriquece su conocimiento, sin poder evitar que este proceso de apropiación conceptual también implique una disminución de su tiempo vital, ¿no? Decimos, con el análisis de estos 4 poemas hemos concluido con el primer acercamiento de los 4 que hemos previsto realizar a la extraordinaria lírica de Óscar Ján. Como su poesía es amplia y profunda, no ha sido nada raro encontrarnos con algún otro texto que sea parte de su concepción lírica, en cuyo caso lo hemos abordado con celeridad, ¿no? Bien, entonces, después de haber leído el poema, lo voy a volver a leer para que la señorita Apaza pueda hacer algún comentario. Fíjese bien, este es un poema muy, muy curioso, ¿no? Yo digo muy portentoso, porque realiza en el acto de la escritura y de la lectura, realiza una plasmación plena de lo que significa la experiencia de la temporalidad. La experiencia de la temporalidad consiste fundamentalmente en que nosotros los seres humanos, todos los seres humanos, estamos dentro del tiempo. Dentro del tiempo transcurre nuestra vida, hacemos todo lo que hacemos, nosotros que somos de literatura, ¿qué hacemos? Leer. Pero decimos también que ese leer, ¿no?, implica ganar y perder. ¿Por qué implica ganar? O al revés, primero, ¿por qué implica perder? Porque cuando yo leo este texto, están avanzando los minutos, ¿no? Entonces se va disminuyendo el tiempo que tengo para leer y llegar al final del relato. Pero gano porque me doy cuenta que a través del texto lo que ha realizado la voz poética es una descripción de lo que yo hago cada vez que leo, no solamente este texto, sino cualquier otro texto. Es decir, que la experiencia humana significa sobre todo la experiencia de la temporalidad. Siempre estamos aparentemente en un presente, pero ese presente en realidad es un tiempo que se va consumiendo, y el consumo de este tiempo se percibe, se puede registrar en el propio ser humano, en su cuerpo, en su espíritu, ¿no?, en el devenir que vive. Por eso dice, es decir, en otras palabras, este poema alude a la experiencia de la escritura y de la lectura, porque Óscar Ján también, que creó este texto, él ha pasado por esa experiencia. Al crear este texto, ha perdido tiempo que podía haberlo dedicado a otra actividad, pero al mismo tiempo creo que ha ganado tiempo al plasmar y al fijar
en esta hoja de papel este soneto tan extraordinario, y para lo cual ha hecho un pequeño cambio en la distribución. Es un soneto porque tiene 14 versos, pero el cambio que ha introducido, y ese cambio es lo significativo, es coger del último terceto, coger un verso y pasarlo a la estrofa 3, de manera que esta estrofa 3 ya no tiene 3 versos sino 4 versos, ¿no? Entonces desde ese punto de vista este soneto tiene tres cuartetos, y ya no tampoco ya no tiene un último terceto, sino apenas tiene 2 versos, ¿no? Entonces es parte de creo yo, del esfuerzo de que hace el poeta por comprender y por dirigir, ¿no? Dirigirse al lector. Fíjense que comienza diciendo: desdichado lector, tuya es la mano que puso en marcha este reloj de arena. Las sílabas ya caen grano a grano, allá abajo palpita tu condena. Estas líneas que miras ahora mismo son columnas de arena vertical. Vas con ellas fluyendo hacia el abismo, vas goteando hacia el fondo del cristal. ¡Ay! Cómo entre los versos te deslizas, mira cuán bajo has descendido ya, de peldaño en peldaño viento pisas, casi vacío el otro vaso está. Se te acaba la arena, no hay demora, despídete lector, llegó tu hora. ¿Qué comentarios podría hacer la señorita Apasa acerca de este curioso poema, que usted lo tiene allí, lo puede apreciar, lo puede releer? ¿Qué le parece a usted este texto en el que se nos muestra este texto que está dirigido al lector y le dice al lector lo que este lector está haciendo? ¿Qué le parece esta técnica que usa Han, y que consiste también en modificar, ¿no? Modificar, pero a la vez que modifica, mantiene la existencia del soneto? Lo único que ha hecho es variar en el primer terceto, ha agregado un verso, con lo cual este soneto tiene 4 estrofas, y en la última estrofa, en vez de poner los 3 versos del último terceto, como ha cogido uno de ellos y lo ha pasado al primer terceto, el último terceto ya no es un terceto, sino es una estrofa de tan solo 2 versos, ¿no? Entonces hay una especie de magia en este poema. ¿Qué le ha parecido, señorita Apasa? ¿Qué comentario? Sobre todo que está dirigido a nosotros, al lector. Es como si dijera a cualquiera de nosotros: desdichado lector, tuya es la mano que puso en marcha este reloj de arena. ¿Algún comentario, señorita Apasa Ponce, sobre este poema? A mí me parece un poema tremendamente metafórico, que describe en qué consiste la lectura, ¿no? Con la lectura también vamos de arriba a abajo, ¿no? De arriba a abajo, hasta llegar al final. Acá también este soneto lo hemos leído de ese modo, ¿no? Lo hemos leído de arriba hacia abajo, y mientras vamos leyéndolo, todo esto se va, lo que ya se leyó ya se perdió, hasta llegar al primer terceto, donde se agrega un verso, y ese verso agregado en el primer terceto transforma la última estrofa en nada más que una estrofa de apenas 2 líneas, y dice: despídete lector, llegó tu hora, ¿no? Al principio le dice: desdichado lector, al final le dice: despídete lector, llegó tu hora. ¿Cómo interpretaría usted este curioso poema, señorita Alejandra Apasa, que le sugiere a usted este texto de Oscar Han? Buenas tardes. El texto, así como usted
usted dice en el lado formal es muy interesante cómo esté jugando con los versos, ¿no? Pero lo que a mí ahorita en este pequeño poema me ha destacado un montón lo que es el nivel temático, tópico, como de que parece estuviera avisando al lector que él va a ser el propio autor de la desgracia al momento de leer, ¿no? Que tú el mismo, el que ha leído, tú eres el mismo que va a agarrar a la lectura, ya vemos lo que te espera, como si una cierta advertencia, pues, ¿no? Que es cuestión de tiempo que el lector se inmersa en la lectura para caer cautivo de esta y prácticamente soñar con la lectura o ya formar parte de este poema, esta lectura de la vida del lector, pues, ¿no? Inclusive dice al final, este lector, llegó tu hora, llegó justo ese momento donde el lector va a empezar a leer estos fragmentos, ¿no? Es muy interesante esa parte porque ya el lector mismo se va hacia, digamos, entre comillas, ¿no? De gracia de literatura, que él mismo por voluntad propia quiere formar parte de este mundo. Y es lo que advierte yo poético, ¿no? Tú eres el único instrumento de la desgracia que te va a ocurrir en esta literatura. Y le está advirtiendo que es cuestión de tiempo, pues solamente que entre. Y ya una vez inmerso dentro de la lectura, no hay salvación, porque no hay salvación en este mundo de la literatura. Y bueno, solamente eso. Bueno, así es, este poema es maravilloso, es parte de la concepción poética que tiene Oscar Hahn, según la cual, como usted también ha afirmado, nuestra vida no es sino un devenir en el cual realizamos ciertas acciones, como en este caso que hemos leído, este soneto, ¿no? Que ciertamente después de leerlo dice, llegó tu hora. Entonces este llegó tu hora puede referirse a que llegó la hora de tu muerte, como también puede referirse a llegó tu hora a decir, tienes ahí el texto, lo puedes leer, le puedes encontrar un sentido, ¿no? Este poema es un poema límite que pone, como le digo, de manera muy poética, muy metafórica, nos dice a nosotros que nosotros somos los que decidimos, ¿no? Nosotros somos los que decidimos hacer tal o cual cosa y que ese hacer una u otra cosa está marcado por la temporalidad. Un acto de lectura comienza en un determinado momento, un determinado segundo o minuto y va transcurriendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha, según nuestro modo de leer, ¿no? Y termina con esta afirmación, despídete lector, llegó tu hora, ¿no? Esto es lo interesante de este poema. Ahora nos vamos a la página 128 porque vamos a trabajar ahora el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte, que es otro tema, ¿no? Otro tema. Y lo vamos a trabajar en Arte de Morir, ¿no? Arte de Morir es un poemario que Oscar Hahn publicó en 1977. Aquí debajo tengo una nota a pie de página que dice lo siguiente: refiriéndose no solo a este libro, sino al propio poeta chileno, el prologuista Luis García Montero dijo que, comillas, Oscar Hahn es un poeta sin miedo, y agregó que esta fortaleza desembocó en Arte de Morir, ese libro que vamos a ver ahora, libro que dialoga con las formas y los temas de la poesía medieval, ¿no? Arte de Morir. ¿Habrá un arte de morir? No lo sabemos, parece ser que sí lo hay, y a eso se refiere este texto poético que vamos a comentar, ¿no? Vamos a comentar, dice,
Este universal y eterno tema se hace presente en el mundo de la realidad y en el de las artes, entre ellas en el de la literatura. Es una ley inexorable por la cual todos los seres humanos, desde el momento de nacer, también estamos condenados a morir. Nosotros y los seres queridos, familiares y amigos que están cerca o lejos en el mundo. Quizá en el caso particular de Han, la muerte, sin que él sea consciente de ello, es una constante porque perdió a su padre a los 4 años, siendo apenas un niño indefenso, sumido en la orfandad, pese a que contó con el cariño de sus seres queridos y el aporte de la sociedad chilena donde él vivió. Por ello, desde su primer libro, Esta Rosa Negra, publicado en 1961, lo tanático nunca dejó de estar vigente en sus creaciones. Ganó un premio literario nacional importante con dicha obra, pero este triunfo es una simple expresión de consuelo por haber sufrido la muerte de su padre sin saberlo ni imaginarlo. A esa edad tan temprana los infantes somos inermes, creemos estar en el paraíso terrenal y no sabemos que residimos en un mundo cruel que nos cobra cada segundo de vida, y al final de esa suma nos llega la hora de la muerte. Quizá cuando comprendemos esa verdad dura y cruel que nos acecha, nos damos cuenta del valor de la vida y no nos dedicamos a buscarle un sentido a esta para que nuestro tránsito vital no sea un viaje inútil de la nada a la nada. Quizá por ello el filósofo Heidegger señalaba que los seres humanos somos seres hechos para la muerte. Y Jean-Paul Sartre no se cansaba de decir que la vida era una pasión inútil. A su vez, Pedro Calderón de la Barca solía probar con su obra máxima que la vida es sueño. Solo al morir sabremos qué es la vida, esta lucha milenaria en la que nadie la ha vencido. Solo quedará un recuerdo de lo que cada uno pudo hacer, poco, mucho o nada, en el curso de los años que vivió. Y aquellos a quienes recordamos son los que fueron capaces de vencer, aunque de forma parcial y temporal, a la muerte. La inmortalidad humana, en el recuerdo de sus descendientes, pertenece a muy pocos, pero aún estos sufrieron mucho en el diario oficio de vivir. Citemos 2 ejemplos comparables: Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616, y César Vallejo, 1892-1938. Desde sus años de juventud, Han se sintió tocado por la vivencia y el recuerdo de la muerte. En su poemario inicial, Esta Rosa Negra, 1961, el poeta chileno se enfrentó con valentía a la fuerza de la muerte y la sintió no como ajena a él, sino como una demoledora experiencia que padecemos todos los seres humanos. Apreciemos el valor de este poema que podría suscribir cualquiera de nosotros, de una u otra época, de una u otra condición social, racial, política, etc. Esa es la universalidad de la tragedia de la muerte, ¿no? Y acá vamos a leer un poema alusivo a esta situación que padecemos los seres humanos. ¿De dónde venimos? No lo sabemos, ¿no? No sabemos quién nos creó, para qué nos creó, cuándo nos creó, no lo sabemos, ¿no? Parece una cosa del azar que estemos acá. Usted y yo estamos por azar aquí, en este lugar, en este tiempo, en esta hora, en este espacio virtual, ¿no? Entonces eso lleva a que Oscar Han
titule a este libro, perdón, no a este libro, sino a este poema, con este verso que dice: soy una piedra lanzada de canto. Soy una piedra lanzada de canto. Dice: muerte escondida en los arrabales del silencio, en los sutiles pliegues de las sombras. Soy el lanzado como una piedra por la mano de Dios en el agua de la existencia. Soy el que en ondas circulares irá creciendo hasta desbordarse en el vacío sin fin, porque ahora, como una tangente en agonía, toqué el acuoso círculo de las ondas despeñables y lleno de pavor, como quien ve resucitar a sus muertos olvidados, sentí hambre de espacio y sed de cielo. Se romperá el espejo de mi vigilia y no reflejará mis carnes en la florida tierra, pero hay que morirse con las uñas largas para poder cogerse del recuerdo, ¿no? Este es el poema que lo vamos a leer nuevamente para luego tratar de captar cuál es su sentido, ¿no? Dice en este poema que se llama Soy una piedra lanzada de canto. Él también en forma metafórica nos hace saber a sus lectores esta situación, esta circunstancia, este azar que caracteriza a la vida humana. El nacimiento es un azar, la muerte es otro azar, y entre el nacimiento y la muerte transcurre nuestra vida, pero ya vimos por el poema anterior, por Reloj de Arena, que esa vida se nos da esa vida, pero al mismo tiempo esa vida al final se nos quitará, ¿no? Esa es la paradoja de la existencia humana. Tenemos tiempo, pero en algún momento ese tiempo que tenemos, 10, 20 años, 30 años, 40 o más, ¿no? Llega un momento en que ese tiempo se termina y nosotros volvemos a la nada. Entonces, por eso digo, me parece pertinente tratar de captar el sentido del texto. Dice: muerte escondida en los arrabales del silencio, en los sutiles pliegues de las sombras. Y se pregunta: ¿soy el lanzado como una piedra por la mano de Dios en el agua de la existencia? ¿Soy el que en ondas circulares irá creciendo hasta desbordarse en el vacío sin fin? Porque ahora, como una tangente en agonía, toqué el acuoso círculo de las ondas despeñables y lleno de pavor, como quien ve resucitar a sus muertos olvidados, sentí hambre de espacio y sed de cielo. Se romperá el espejo de mi vigilia y no reflejará mis carnes en la florida tierra, pero hay que morirse con las uñas largas para poder cogerse del recuerdo. ¿Algún comentario, señorita Apasa? ¿Alguna reflexión que usted tenga a partir de la lectura de este poema del poeta chileno Oscar Hahn? La verdad es que este poema me ha dejado muy impactada. Creo que al principio de los versos, primera y segunda estrofa, es un poco más claro, pues no, siento que hay una tesis metafísica referente a la existencia del humano, pues no se pone a preguntar cómo es que él es arrojado a la vida, pues, ¿no? Me hace recordar a los filósofos cuando empiezan no me acuerdo el nombre del filósofo, pero es como que están arrojados a la vida, que ellos no deseaban vivir, pero ya están viviendo, pues, ¿no? Y como de que ahora mi vida se resume la agonía y el sufrimiento.
pero ya al último verso, el último estrofa no me queda tan claro en realidad. Me hace como que pensar en el ser para la muerte, no un ser para irse a disfrutar los placeres de la vida, sino como que un ser un poco más existencialista, digamos, un ser llamado y viendo como opción a la muerte. Al menos eso me hace reflejar mucho. Un poema un poco muy filosófico en realidad, pero aún no logro tanto descifrarlo. Bueno, a ver, voy a leer yo el comentario que he hecho sobre este poema para compartir con usted estas palabras, estas páginas en realidad, ¿no? Estas páginas sobre este poema que acaba usted también de comentar. Dice: este inmenso y complejo, a la vez que metafórico poema de Han, tiene un inocultable valor antropológico, cósmico y divino. El propio y extraordinario título del texto es una afirmación que explica de modo esencial el proceso de nacimiento y de muerte del ser humano, construido al azar, por la mano de Dios. En efecto, cada uno de nosotros proviene del azar, del hecho casual, del encuentro de un hombre y de una mujer que, impulsados por el instinto de la reproducción, se unen íntimamente. Cada uno de ellos aporta, siguiendo las leyes de la gestación, el óvulo y el espermatozoide. La fusión de ambos hace posible el crecimiento gradual de ese organismo, que luego devendrá en feto, y con el transcurrir de los meses, en el momento del parto será lanzado por las fuerzas de la madre y la ayuda de quienes la acompañan en ese supremo instante de irrupción de esa piedra entrecomillada humana que somos cada uno de nosotros. El inmenso mundo al que hemos llegado, sin habérsenos consultado si deseamos venir, tampoco nos espera para darnos la vida o sugerir a nuestros progenitores que nos cuiden, porque nacemos indefensos, desvalidos, más que cualquier otro animal como nosotros, que apenas es lanzado al planeta, comienza a caminar y a buscar el alimento que necesita para iniciar su vida diaria. Fijémonos que el título del poema se transforma en una sucesión de dos preguntas preocupantes para la voz poética, que nos representa a todos. Aun siendo alguien que desconoce el mecanismo de la existencia, sospecha que detrás de ese acto que ha ocurrido en el tiempo, se agazapa alguien, paréntesis, la muerte, que desde, paréntesis, los sutiles pliegues de la sombra, entre paréntesis, también ha participado en la concreción de este secreto suceso guiado por el azar. Las dos cruciales interrogantes se plantean de este modo: ¿soy el lanzado como una piedra por la mano de Dios en el agua de la existencia? No, es el nacimiento. Es la primera cuestión, la primera pregunta. ¿Soy el lanzado como una piedra por la mano de Dios en el agua de la existencia? Ojo, en el agua de la existencia, porque el agua implica vida, ¿no? Pero en la otra afirmación dice: soy el que en ondas circulares irá creciendo hasta desbordarse en el vacío sin fin, es decir, al final vendrá el desborde, es decir, vendrá la muerte. En realidad, en la primera cuestión hemos omitido la presencia de un elemento que debe interpretarse, que debe interpretarse en dos sentidos posibles. Dicho elemento se refiere a que la gestación, el desarrollo y el nacimiento ocurren dentro de la placenta, en la cual el líquido amniótico realiza la función de alimentar, de comunicar a la madre
con ese futuro habitante del planeta. Y es el corazón umbilical el que hace factible el mantenimiento y fortalecimiento de ese ser inerme que mueve su pequeño organismo. Eso significa que a lo largo de todo nuestro breve vivir y beber, siempre requeriremos del agua de la existencia. Somos acuosos, y no es casual que sea el agua uno de los componentes esenciales del universo, ¿no? Tierra, aire, fuego y agua. Además, el planeta en el que vivimos se sostiene a base de un 60% de agua y un 40% de tierra. Los grandes océanos, mares, lagos, lagunas, ríos no son sino concentraciones de líquido en permanente movimiento lineal u ondular. La segunda cuestión también atañe a la presencia del agua, pero en este caso su predominio tiene una dinámica circular, representa el vínculo existente del agua y el tiempo, de modo que cada onda podría simbolizarse como un año más en el curso de nuestras vidas, y ese recorrido indetenible irá creciendo, comillas, hasta desbordarse en el vacío sin fin. Esta comparación metafórica nos lleva una vez más a la gran imagen que plasmó el poeta español Jorge Manrique cuando en sus célebres coplas a la muerte de su padre confirmó el paralelismo que se verifica entre la vida y el río, la muerte y el mar. Lo dijo: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Los versos de la tercera estrofa corresponden a la propia voz poética, la que trata de argumentar el motivo por el cual de pronto, al establecer un contacto con el agua, como una tangente agonía, se sintió invadido por una sensación de ahogo y lleno de pavor, como quien ve resucitar a sus muertos olvidados, sentí hambre de espacio y sed de cielo. Tales imágenes corresponden al de un ser humano que comprueba un hecho que había señalado en versos anteriores. Soy el que en ondas circulares irá creciendo hasta desbordarse en el vacío sin fin. Esa marea incontenible y siempre en crecimiento logrará aquel desborde que lo llevará al vacío sin fin, es decir, la muerte. En la última estrofa, el locutor vaticina el cumplimiento de ciertos sucesos que son indicios de que la muerte ha eliminado al preguntante. Y considerando que no hay remedio, en forma irónica, el ser que ya murió o está en trance de hacerlo, se permite brindar un consejo irónico aplicable a él mismo y a todos los que vivirán ese trance final. Frente a esta tragedia irreversible, él recomienda, entrecomillado, dice: pero hay que morirse con las uñas largas para poder cogerse al recuerdo. Esa opción solo puede aplicarse siempre y cuando el recuerdo sea un recurso que conservemos después de nuestro deceso, pero ello no hay forma de saberlo. Muy bien. Luego decimos: el siguiente poema, siempre dentro del tema de la muerte, presenta en son de meditar la imagen de un hombre que existió y que ya murió, pero que cuando vivió y participó en la Segunda Guerra Mundial fue un agente eficaz e implacable de la muerte. Mandó a perseguir y a matar a miles de seres humanos que vivían en diversos países de Europa. De modo especial, su odio tanático y desenfrenado se desencadenó en contra de los hombres y mujeres de origen judío, incluidos los niños de esa raza. Existe abundante información histórica, documental, testimonial, cinematográfica, televisiva, sobre este monstruo humano que cometió o que mandó a cometer crímenes inenarrables a muchos de los oficiales y soldados que lo acompañaron en esta guerra que escarnece a la especie humana. Han, con su poesía implacable, irónica y demoledora, nos presenta a un Adolfo Hitler,
1889-1945, que realmente existió. Por ello incluyó un epígrafe en memoria de unos niños que fueron víctimas del horrendo homicidio de lesa humanidad. He aquí este inolvidable poema, ¿no?, que también está dentro de este libro dedicado al tema de la muerte, que es un tema predominante en la poesía de Oscar Hahn. Entonces leo, y usted también sigue, por favor, a ver qué le parece este texto, que tiene otro tono, otra actitud, pero siempre dentro de lo tanático, dentro de lo tortuoso de la vida humana. Fíjese cómo se usa incluso un yo poético que ordena ciertas cosas. El poema dice lo siguiente: toma este matamoscas y extermina a los ángeles. Después, con grandes uñas, arráncales las alas. Ya veo sus muñones, ya los veo arrastrarse. Desesperadamente tratan de alzar vuelo. Toma este insecticida, oigo sus toses blancas prenderse y apagarse. Una puesta de sol o una puesta de ángeles es lo mismo sin duda, porque la noche ahora levanta su joroba y ellos se van hundiendo lentamente en el suelo. Levanta el pie despacio, asimismo, tritúralos, que les saquen las plumas con agua hirviendo y pongan esos cuerpos desnudos en las friambrerías. Ahora me van pasando sudarios de juguete y ataúdes con cuerda. Ahora me van pasando las cruces más pequeñas para que se entretengan los infantes difuntos. Pásame el insectario, los alfileres negros. Toma este matamoscas y extermina a los ángeles. Acá entonces nos encontramos con que dentro de su poesía Oscar Hahn ha elegido a este personaje histórico, porque el poema se llama Adolfo Hitler medita en el problema judío. Fíjese usted la ironía de este título, ¿no? Adolfo Hitler medita en el problema judío, y tiene un epígrafe que no lo leí en la primera vez. Dice: a los niños de Auschwitz, a los niños de Auschwitz, estos niños que fueron inmolados en esa masacre, en esa acción horrorosa que mandó ejecutar Hitler, esas cremaciones que él mandaba hacer. Entonces, aquí el poema está escrito en forma de, o por alguien que ordena algo, ¿no? Con alguien que tiene el poder, y con ese poder ordena a alguien que realice ciertas acciones para llevar a cabo una labor nada humana, por el contrario, una labor siniestra de acabamiento de la vida, que es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y el 45, si no me equivoco, ¿no? Este poema alude a esa época. Entonces la poesía, por lo que vemos, es factible también que un poeta se recuerde de un determinado personaje histórico, y a ese personaje histórico que se ha caracterizado por ser un destructor de vidas humanas, a un hombre antihumano como es Adolfo Hitler, a él le dedica este poema que supuestamente es una meditación en el problema judío. ¿Por qué el problema? Porque lo que él quería era desaparecer a los judíos, ¿no? Entonces voy a volver a leer para ver, para ser posible que podamos decir algunas ideas
acerca de este poema también así fuerte, este poema en el que la voz poética es el propio Adolfo Hitler, ¿no? Que dice a alguien, dice a algún subordinado lo siguiente, porque está escrito en segunda persona, ¿no? Dice: toma este matamoscas y extermina a los ángeles. Después, con grandes uñas, arráncales las alas. Ya veo sus muñones, ya los veo arrastrarse. Desesperadamente tratan de alzar vuelo. Toma este insecticida, oigo sus toses blancas prenderse y apagarse. Una puesta de sol o una puesta de ángeles es lo mismo, sin duda, porque la noche ahora levanta su joroba y ellos se van hundiendo lentamente en el suelo. Levanta el pie despacio, asimismo, tritúralos, que les saquen las plumas con agua hirviendo y pongan esos cuerpos desnudos en las friambrerías. Ahora me van pasando sudarios de juguete y ataúdes con cuerda. Ahora me van pasando las cruces más pequeñas para que se entretengan los infantes difuntos. Pásame el insectario, los alfileres negros, toma este matamoscas y extermina a los ángeles, ¿no? Entonces el poema también en ese sentido es un poema circular, porque comienza con esta frase que dice: toma este matamoscas y extermina a los ángeles, e igualmente luego de haber ordenado una serie de acciones, todas ellas negativas, todas ellas tanáticas, también termina diciendo: pásame el insectario, los alfileres negros, toma este matamoscas y extermina a los ángeles. Esa es entonces la imagen que nos da Oscar Hahn acerca de este personaje histórico del que todos sabemos algo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo unos comentarios, pero preferiría que usted comente algunas ideas acerca de este poema, qué le ha parecido o qué le sugiere la lectura de este texto. En esta lectura se nota que está muy esperada y, bueno, obviamente Adolf Hitler y todo lo que sucedió en la Guerra Mundial. Y siento que hace metáforas muy interesantes refiriéndose al matamoscas, a exterminar a los ángeles, referente a los niños, y cómo es de que esa muerte ha sido agonizante, pues, ¿no? Vemos muchos elementos a la niñez, como los juguetes, y cómo que se tornan oscuros, llevándolos hasta los ataúdes, a las muertes. Y bueno, creo que no sería, porque la verdad es que es muy directo el pequeño poema. Como es que poco a poco vamos desfigurando toda esta catástrofe que realizó Adolf Hitler a estos niños de Auschwitz. Pero sería mi comentario. Bueno, a ver, vamos a leer qué cosa he dicho yo acerca de este poema, ¿no? Decimos: este estremecedor texto presenta una estructura cíclica o circular. El primer verso es igual al último. Lo que se dice acontece en las fronteras de un mundo dominado por la figura real y satánica de uno de los mayores genocidas de la historia de la Segunda Guerra Mundial. El poema tiene una fuerte referencia histórica, evoca a una de las masacres mayores cometidas por los dirigidos por Adolfo Hitler, el Führer, ¿no? El jefe. La voz poética que construye el poema, dirigido por Hitler como locutor a uno de sus subordinados,
ordena que su oyente cometa enseguida una serie de acciones atroces para acabar con los ángeles, entrecomillado, nombre que corresponde al de los niños de Auschwitz, víctimas inocentes de esta masacre que Hitler considera como un juego que le divierte con un sadismo sin límites. Todo el poema gira alrededor de esta dupla. El jefe ordena y su subordinado cumple de inmediato con el acto feroz. Por ello, todos los verbos de acción están en un presente inmediato. Se realizan una después de otra las órdenes que da Hitler. Y el propio título del poema no puede ser más irónico. Describe a Hitler que medita en el problema judío. No se mencionan los hornos crematorios, pero sí se registra el sadismo con el que goza el jefe nazi cuando comprueba que cada una de sus órdenes se cumple con rapidez. Se llega al extremo de sugerir que los trituren, que les saquen las plumas con agua hirviendo y pongan esos cuerpos desnudos en las friambreras. En un mandato lleno de crueldad y de sadismo pide que le alcancen sudarios de juguete y ataúdes con cuerda. Añade que le pasen las cruces más pequeñas para que se entretengan los infantes difuntos. Exige el insectario, los alfileres negros y repite el primer verso de este genocidio perpetrado en contra de estos seres que miran con ojos de inocencia, como son los de los niños, que de ese modo inconcebible dejan de ser parte del problema judío. Esta masacre es comparable con el bombardeo del pueblo de Guernica en plena Guerra Civil Española, gran cuadro inmortalizado por Pablo Picasso, así como con el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que Han incluyó en otra sección. Son ejemplos de la demencia y del sadismo al que llegan muchos hombres a lo largo de la historia, ¿no? A continuación incorporamos un poema relativamente actual, 2001, ¿no?, acerca de un atentado famoso que provocó la muerte instantánea de miles de personas. Una persona normal no la espera, le teme y la rechaza, pero a veces la parca, es decir, la muerte, va en busca de nosotros disfrazada de un aparato tecnológico que ha sido fabricado para poder volar. La muerte es lo irreparable y un consuelo pequeño es compartirla con alguien cercano, aunque al final desapareceremos envueltos en el polvo del olvido. Es allí donde llega el poema de Han y se suma a la catástrofe de lo que estamos viviendo, muriendo. Leamos este poema que nos hace recordar un hecho histórico que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Este poema precisamente se llama Torres Gemelas, ¿no? E igual que el anterior, es un poema que se refiere a un suceso histórico ocurrido el año 2001, es decir, el año 1 de este siglo que estamos ahora viviendo. Ya estamos en el 2022, de manera que estos hechos ocurrieron hace unos 20 o 21 años, ¿no? Fue esta tragedia ocurrida nada menos que en la ciudad de Nueva York. Yo pongo una nota acá y digo: pertenece a su poemario En un abrir y cerrar de ojos, 2006. Se inspira en un hecho histórico que nos conmocionó a todos aquel primer año del siglo XXI. Este poemario recibió el 6º premio Casa de las Américas de poesía hispanoamericana. Sin duda, usted recuerda esta experiencia, ¿no? Dice en este poema, que está en la página 136, dice Torres Gemelas, ¿no?
Torres Gemelas, que esto ya le hace a usted recordar ciertos sucesos de carácter histórico que ocurrieron también en el pasado, ¿no? Y donde se ve cómo el mundo está lleno de tragedias, muchas de ellas causadas por el poder que tienen algunas potencias de manejar las armas o incluso los aviones para derribar las Torres Gemelas de Nueva York, que fueron derribadas, si no me equivoco, el 11 de septiembre, me parece, del año 2001, es decir, durante el nacimiento de este siglo XXI. Y está escrito también de una manera dialógica, es decir, supuestamente dialogan quienes participan en este suceso. Dice: estrellaste tu avión contra mi torre y yo mi avión contra la tuya. Eso fuimos los dos, torres gemelas que se desplomaron, torres en llamas que se hicieron escombros, y ni siquiera habrá un monumento a la memoria de nuestro amor, solamente un terreno baldío y una nube de polvo, ¿no? Decimos entonces aquí, nosotros vamos a leer el comentario. Dice: qué monumento más eterno e imborrable sobre esta horrorosa tragedia que el texto referencial y poético de Oscar Hahn. Referencial porque no es una invención de los libretistas de Hollywood, no es tampoco un simulacro para aprender a salir de una torre en llamas, no, es algo dantesco, pavoroso, imborrable. Ese polvo que es la memoria de nuestro amor será solamente un terreno baldío y una nube de polvo. Será una torre hecha con las palabras certeras de Hahn, imborrable e inmortal como la mítica torre de Babel, que es ficticia, simbólica, bíblica. Pero estas torres gemelas escritas por Hahn permanecerán en la memoria de los seres humanos que piensan que el recuerdo es superior al olvido y la poesía es el poder verbal para provocar el llanto profundo de todos ante el aerolito o el avión que un día cualquiera se estrellará contra nuestra indefensa y fugaz presencia de seres humanos que matan a sus semejantes para vengar afrentas, aplacar iras y hacer llorar. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de nuestras páginas vamos a contar, a relatar una anécdota relacionada con estas famosas torres gemelas, ¿no?, a las que se refiere Oscar Hahn, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo porque todavía tenemos varios poemas acerca de la muerte, pero vamos a, en todo caso, a terminar ahora con este breve poema alusivo de una u otra forma a la muerte, ¿no? Sí. Sí, sobre la muerte todavía hay varios textos. Quiero ubicar en todo caso hasta allá, 136. Bien, entonces quería contar una anécdota que se relaciona con este pavoroso suceso del derrumbamiento de las Torres Gemelas en Nueva York como consecuencia de que unos aviones enviados por los enemigos de los Estados Unidos, ¿no?, se estrellaron contra esas Torres Gemelas, causando una gran mortandad, ¿no? Todos tenemos un recuerdo de esto, por eso me remito a esta anécdota, ¿no?,
sobre cómo nos sentimos en ese momento o cómo ocurren situaciones tan extrañas que nos dejan pasmados. Dice, la anécdota personal es un recuerdo mío, ¿no? Ahí hay una nota también sobre la persona que me contó esa anécdota, es la profesora Susana Reis, ¿no? Ahí dice, Susana Reis es una destacada escritora, investigadora y crítica de las letras hispanoamericanas. Ha publicado varios libros. Nacida en la Argentina, vive en el Perú desde hace muchos años. Trabaja en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces voy a contar una pequeña anécdota en la que ella participa. Ella fue la que nos contó en una oportunidad en San Marcos, ¿no? Esta pequeña anécdota que ocurrió, sí, pues, un 11 de septiembre de 2001. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Qué hizo Susana Reis ese día? Nos dice que ese aciago 11 de septiembre de 2001, ella voló en esa mañana desde el aeropuerto de Nueva York y se dirigía al lejano aeropuerto de Estocolmo, en Suecia. Al arribar su nave a las instalaciones respectivas, es decir, el aeropuerto de Suecia, Estocolmo, se percató de algo extraño. Los pasajeros que acababan de llegar no eran atendidos por el numeroso personal de recepción. Ninguno de ellos se daba cuenta de la llegada del avión. En cambio, estaban prendidos de los aparatos de televisión, contemplando lo que estaba ocurriendo en esos amargos momentos, en las lejanas y modernas Torres Gemelas que caían como consecuencia de los aviones que se estrellaron contra ellas. Pero la pregunta fundamental que todos los recién llegados pasajeros, los empleados del aeropuerto, los simples televidentes, los periodistas y los que pasaban cerca de ese dantesco fuego, se hacían era si lo que estaban viendo con sus ojos de asombro era algo real o simplemente se trataba de uno de los ficticios sucesos, la caída de un avión que suelen incluir en los libretos de sus producciones fílmicas. Ese es el mundo real o ficticio en el que vivimos o creemos que vivimos. Quizá Calderón de la Barca tenía razón, la vida es un sueño y la poesía nos ayuda a despertar, ¿no? Entonces, no sé si usted quiere hacer un comentario a este poema que hemos relacionado con un suceso histórico, aunque también el sentido del poema podría ser otro, ¿no? ¿Qué le ha parecido a usted en general este poema breve, ¿no? Que se lo releo para que usted pueda, en todo caso, dar el sentido que usted aprecia, ¿no? Sin tomar en cuenta la anécdota que yo he relatado. Dice el poema: estrellaste tu avión contra mi torre y yo mi avión contra la tuya. Eso fuimos los dos, torres gemelas que se desplomaron, torres en llamas que hicieron escombros. Y ni siquiera habrá un monumento a la memoria de nuestro amor, solamente un terreno baldío y una nube de polvo. ¿Cuál sería el comentario que haría usted de este poema al margen de la anécdota que yo he contado? Puede o no tener sentido por el título del poema, Torres Gemelas, que alude a ese hecho histórico que ocurrió al inicio de este siglo. O puede ser que en realidad la lectura que yo hago desde el punto de vista histórico no sea pertinente, o en todo caso puede que sí sea pertinente, pero desde otro punto de vista se puede hacer otra lectura de este poema breve, y por el modo en que habla la voz poética, ¿no? Podría ser
una tragedia amorosa también. ¿Qué dice usted, señorita Alejandra Apaza? Con su comentario vamos a cerrar la sesión de hoy. Sí, profesora, me hace demasiado ruido este poema, ya que vemos un suceso tan terrible como Sí. el que pasó en las Torres Gemelas, haciendo símil con el amor que siente hacia una persona. Cuando es tan destructivo este amor como lo que pasó con las Torres Gemelas. Prácticamente es el tópico que quería resaltar, ya que pese de que las Torres Gemelas ha sido un hecho desastroso, le hicieron lo que era una memoria o un recuerdo, un monumento, como dice acá en el poema. Pero pese a todo lo que significó las Torres Gemelas, el amor de estas dos personas jamás será un monumento, pues no se va a olvidar. Si bien fue así desastroso como las Torres Gemelas, este amor, pese a tener ese mismo carácter, simplemente va a salir, va a dejar como solamente polvo, pues no, no tendrá una valía, o como si algo nunca hubiera existido. Y bueno, ese es mi comentario. Sí, muchas gracias, señorita Apaza, por sus comentarios. Entonces, como vemos, nos encontramos con un poeta que una y otra vez nos evoca tragedias en los que incluye a veces sucesos históricos, ¿no? Porque la vida está llena de dramas, de tragedias, de sucesos funestos como este último, ¿no? Y que también significa, también se puede hacer una interpretación desde la perspectiva de una pareja que comete esta especie de muerte simultánea, ¿no? Dice, eso fuimos los dos, torres gemelas que se desplomaron, torres en llamas que se hicieron escombros, y ni siquiera habrá un monumento a la memoria de nuestro amor, solamente un terreno baldío y una nube de polvo. Por el contrario, para terminar, en cambio, el suceso de la Torre Gemelas, del cual usted tiene conocimiento, por el contrario, supuso la edificación, ¿no?, de unas torres para simbolizar esa tragedia que ocurrió en aquellos años, ¿no? Vamos a quedarnos ahí, señorita Alejandra, en Torres Gemelas, y continuaremos en la próxima reunión a partir de la página 138, Movimiento Perpetuo. No olvide usted que el examen parcial es en el curso de lecturas literarias, está referido a la poesía de Oscar Hahn, ¿no? Cualquiera de los poemas que usted encuentre en sus libros. Bueno, ahí nos quedamos y continuamos en la próxima reunión. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, muchas gracias.